Amigos, hoy les traigo una historia que de verdad pone los pelos de punta. Vamos a hablar de uno de los personajes más oscuros, manipuladores y temidos del mundo del espectáculo latino, Luisito Rey, el padre de Luis Miguel. Luis Rey. Nunca nos cayó bien a nadie. Era un ser muy feo. Detrás del brillo del sol de México, hubo un hombre que muchos describen como el verdadero villano de su vida. Un hombre sin escrúpulos, que desde la infancia de su hijo lo explotó, lo engañó y lo manipuló para sacar provecho propio. Al saber que me has dejado. Él no le importaba nada, él era abusivo, se aprovechaba de todo el que podía y no trataba bien a Luis Miguel. Aquí vamos a repasar los datos más perturbadores, escalofriantes y desconocidos sobre Luisito Rey. Desde los rumores de que ni siquiera era el verdadero padre de Luis Miguel, pasando por su infancia marcada por la ambición y las estafas, sus adicciones, sus infidelidades, sus amistades con gente peligrosa y, por supuesto, la misteriosa desaparición de Marcela Basteri, que hasta hoy sigue siendo una de las tragedias más grandes del espectáculo. Que el papá de Luis Miguel le dijo a Durazo que desapareciera a su mamá. Así que si te gusta el contenido con chisme, verdad y drama, suscríbete al canal, activa la campanita y deja tu comentario, porque hoy vamos a meternos de lleno en la vida del hombre que destruyó a su propia familia por ambición. Ponte cómodo, porque esta historia no es para corazones débiles. Esta es la cara más oscura de Luisito Rey. Dato número 1. Se rumora que Luisito Rey, el supuesto padre de Luis Miguel, podría no haber sido realmente su padre biológico. Resulta que cuando Luisito vivía en Puerto Rico, donde nació Luis Miguel, el hombre estaba endeudadísimo con un empresario puertorriqueño. Y aquí viene lo más oscuro. Al no poder pagarle, supuestamente le ofreció a su esposa, Marcela Basteri, para saldar la deuda. Nueva polémica. Un supuesto padre quien afirma haber tenido una relación con Marcela Basteri en el verano de 1969. Hay quienes aseguran que ese empresario sería el verdadero padre de Luis Miguel, y lo más impactante es que él mismo lo ha insinuado en entrevistas. Dicen que el parecido es innegable, y que Luisito lo sabía, pero se aprovechó del talento del niño para escalar en el mundo del espectáculo. Pero esto apenas empieza, porque lo que viene después pinta todavía más retorcido. Reaccionó José Arias, quien desde hace años mantiene que es el padre biológico de Luis Miguel, ante el lío judicial en el que se encuentra el famoso cantante. Dato número 2. Luisito Rey era un hombre sin escrúpulos, capaz de pasar por encima de cualquiera con tal de conseguir lo que quería. Su ambición no tenía límites, y quienes lo conocieron aseguran que no sentía miedo, ni culpa, ni remordimiento alguno. Para él, todo y todos eran simples herramientas a su servicio. Luisito Rey era mucho más encantador de lo que lo sacan en la serie y mucho más. Lo más perturbador es que ni su esposa ni sus hijos se salvaron de esa mentalidad calculadora. Luisito los usaba como si fueran moneda de cambio, piezas en su tablero de poder y conveniencia. Si debía vender una historia falsa, manipular un contrato o fingir una imagen familiar perfecta, lo hacía sin parpadear. Dicen que era el tipo de persona que, con tal de subir un peldaño más, no dudaba en empujar a los suyos al abismo. Y si eso ya suena oscuro, espera al siguiente dato, porque ahí es donde empieza a verse la verdadera cara del monstruo que se escondía detrás del padre del Sol de México. Propuso a Luis Rey que grabara a su hijo. Le dijo, puede ser un éxito. Dato número 3. Al igual que su hijo Luis Miguel, Luisito Rey también falsificó su acta de nacimiento. Según contó su propia familia, él realmente nació un 28 de junio, pero en sus documentos oficiales aparecía como nacido el 2 de julio. Y aquí es donde la cosa se pone intrigante. Nadie sabe con certeza por qué lo hizo. Algunos dicen que fue por puro capricho, otros aseguran que quería ocultar su verdadera edad para aparentar más joven frente a los empresarios y disqueras. Y hay quienes juran que era simplemente parte de su costumbre de mentir en todo, hasta en lo más insignificante. Los primeros 8 o 10 años de mi vida, yo nací en Santa Inés. Santa Inés es el número 5, nací yo. Pero aquí viví en el 10 precisamente de esta calle, pues he vivido los primeros 8. Lo curioso es que esa tendencia a manipular la verdad fue heredada o aprendida, porque Luis Miguel también crecería entre mentiras, fechas cambiadas y verdades a medias. Y espérate,
porque el siguiente dato revela hasta qué punto Luisito podía mentir para crear su propio mito personal. Al lado tuyo donde empezó Luis Miguel, al lado de Televisa, que se ha dado a conocer en el mundo. Dato número 4. Luisito Rey fue cantante y guitarrista de flamenco, un artista que soñaba con la fama, pero su éxito fue tan efímero que apenas dejó huella. Intentó consolidarse en España, pero la realidad fue dura. Su carrera nunca despegó como él esperaba. Y aquí empieza lo turbio. Al no poder triunfar en la música, Luisito cambió de instrumento. De la guitarra pasó al engaño. Según cuentan quienes lo conocieron, comenzó a vivir de estafas, prometiendo contratos, shows o inversiones que nunca existieron. Esa mujer, la que me acepta. Engañaba a empresarios, a músicos y hasta a conocidos, usando su encanto y su labia andaluza para sonsacar dinero. Lo más escalofriante es que parecía disfrutarlo, como si engañar fuera parte de su arte. Dicen que para Luisito, la estafa era su verdadero escenario y el público, su víctima perfecta. Y si crees que eso es bajo, espérate, porque el siguiente dato demuestra hasta dónde podía llegar su falta de conciencia. Cantaré tu nombre siempre así. Dato número 5. Al igual que su hijo Luis Miguel, Luisito Rey también empezó su carrera por pura presión familiar. Desde los 8 años ya había grabado un disco, y no por gusto propio, sino porque su madre, doña Matilde, estaba decidida a convertirlo en una estrella cueste lo que cueste. Se dice que la mujer lo llevaba de programa en programa, insistiendo para que lo dejaran cantar, con la esperanza de que su hijo fuera el sostén económico de toda la familia. Lo que pocos sabían era que, detrás de esa imagen de madre orgullosa, había una mujer obsesionada con el dinero y la fama, y que veía en el niño su única salida de la pobreza. Yo creo que la guitarra para mí ha tenido un significado muy importante porque pues ha sido lo primero que empecé a hacer en el mundo. Desde pequeño, Luisito aprendió que el amor se ganaba con éxito y que el aplauso valía más que el cariño. Una lección que, años después, repetiría con su propio hijo. Y espérate, porque el siguiente dato muestra cómo ese niño presionado por su madre se convirtió en un adulto que repitió el mismo ciclo, pero con consecuencias mucho más oscuras. Como parte de mí mismo, yo creo que como el centauro es hombre caballo, yo diría que soy hombre guitarra también. O sea, es muy bien. Dato número 6. Cuando Luisito Rey apenas tenía 10 años, conoció a una promotora argentina llamada Herminia López, quien le prometió el cielo, llevarlo a Argentina, lanzarlo a la fama y convertirlo en una verdadera estrella del flamenco. Para un niño con hambre de éxito y con una madre que soñaba con vivir de su talento, aquella propuesta sonaba como un milagro. Pero el encanto duró poco. Según el propio Luisito contó años después, Herminia no le daba de comer y, para colmo, jamás enviaba dinero a su madre en España, a pesar de haberle prometido hacerlo. En pocas palabras, lo tenía trabajando y pasando penurias en tierra ajena. Y respeto las de cada quien. Esa experiencia, dicen, marcó a fuego su carácter. Aprendió que en el mundo del espectáculo todos mienten, y que si no te aprovechas, te aplastan. Y vaya que aprendió la lección, porque lo que hizo él más adelante con su propio hijo fue, literalmente, el reflejo más retorcido de esa infancia de abuso y hambre. Qué bonitos ojos tiene. Dato número 7. Según varios testimonios, fueron los propios hermanos de Luisito Rey quienes lo empezaron a volver un degenerado. Se dice que entre ellos existía una dinámica enfermiza y fuera de control, porque compartían a la misma mujer sin ningún tipo de pudor ni vergüenza. Lo más escalofriante es que Luisito lo contaba con orgullo entre sus amistades, como si se tratara de una hazaña, riéndose de lo que en realidad era una conducta completamente perturbadora. ¿Usted tenía relaciones con Luis Rey? Marcela con Vicente Gallego. ¿Sí? ¿Sí? Las observaban los 4 personas. ¿Los 4 o los 6? Porque también entró mi cuñado. Lo hemos, ha sido siempre, a nivel pareja, lo hemos aceptado a las 3 parejas.
Esa manera distorsionada de ver las relaciones y el respeto ajeno fue moldeando su carácter. Un hombre sin límites morales, sin vergüenza y sin noción de lo que está bien o mal. Y esto apenas empieza a mostrar el lado oscuro de su mente, porque lo que viene en el siguiente dato demuestra que su comportamiento degenerado no se quedó solo en su juventud, se extendió a toda su vida. De industria mexicana para el mundo entero, y es algo que me enorgullece muchísimo, sinceramente. Dato número 8. Luisito Rey era adicto al sexo y, según varias fuentes, gastó una fortuna entera en mujeres. No había límite para sus excesos y esa obsesión terminó afectando directamente la vida de su hijo. Se dice que por mantener su estilo de vida desenfrenado, obligaba a Luis Miguel a trabajar día y noche, grabando, cantando y haciendo giras sin descanso. Todo con tal de seguir pagando sus placeres y deudas. Para Luisito, el talento de su hijo era simplemente una fuente de dinero, una máquina que financiaba sus vicios. Nunca le importó si el niño estaba cansado o enfermo. Lo que le importaba era que el dinero no dejara de entrar. Dato número 9. A sus problemas se sumaba otra adicción: el alcohol y las drogas. Luisito era conocido por sus noches interminables de excesos, donde se mezclaban las copas, los cigarros y los peores ambientes. Con el tiempo, su personalidad se volvió aún más oscura, violento, impredecible y cruel. Pero te esperaré. Quienes lo rodeaban decían que cuando bebía, no había manera de detenerlo. En esos momentos, perdía completamente el control y mostraba su lado más destructivo, tanto con los demás como consigo mismo. Y si hasta aquí su vida ya parecía una espiral sin salida, el siguiente dato deja claro que Luisito Rey no solo destruyó su propia existencia, sino que arrastró a todos los que estaban a su alrededor. Dato número 10. Luisito Rey no andaba solo en sus desmanes. Sus hermanos eran igual o peores que él. Eran conocidos por ser unos completos vagos, amantes de la estafa, las mujeres y las drogas. Donde aparecía Luisito, ahí estaban ellos, siempre al acecho de cualquier oportunidad para sacar ventaja o exprimir a alguien. Se movían en grupo, casi como una pequeña mafia familiar, y juntos se ganaron fama de ser una familia peligrosa, tramposa y sin moral. Los tres compartían no solo la sangre, sino también la falta de escrúpulos. Dato número 11. Una de las historias más perturbadoras es que Luisito Rey obligaba a Luis Miguel, cuando apenas era un niño, a levantarse a las 2 o 3 de la mañana madrugada para ir a cantarle a Arturo, el Negro, Durazo, uno de los hombres más temidos y corruptos de México en esa época. No le importaba que el niño tuviera que ir a la escuela al día siguiente, ni que estuviera agotado. Lo único que le interesaba era impresionar a Durazo y conseguir dinero o favores. El señor Durazo quería que fuera a cantar a la hora que estuviera él en alguna fiesta y despertaban al niño 3 de la mañana, 4, a la hora que fuera, y lo hacían ir a cantar. Lo llevaba el papá a cantar. Luis Miguel, medio dormido y con la voz infantil, tenía que pararse frente a ese público de adultos poderosos y cantar, mientras su padre sonreía a un lado, soñando con la fortuna que algún día llegaría, a costa de su propio hijo. Y espérate, porque lo que viene a continuación revela hasta qué punto ese hombre estaba dispuesto a pisotear la infancia de su propio hijo, con tal de ganar poder y placer. Dato número 12. Luisito Rey sacó a Luis Miguel de la escuela cuando era apenas un niño y nunca le permitió terminar ni siquiera la primaria. Así es, el Sol de México solo estudió hasta 5º año, lo que lo dejó con una educación muy limitada. Se dice que ese descuido fue intencional, porque Luisito quería mantener el control absoluto sobre su hijo, asegurándose de que dependiera de él en todo. Con el tiempo, eso tuvo consecuencias graves. Muchos aseguran que Luis Miguel tiene serias dificultades para escribir correctamente y que por eso no compone ni redacta sus propias canciones. Hay quienes incluso afirman que es casi analfabeto funcional, que no conjuga bien los verbos y comete faltas de ortografía constantes. Y por si fuera poco, esa falta de educación le causó serios problemas financieros, pues durante años no supo cómo administrar su dinero ni cómo protegerse de los abusos legales.
una ironía dolorosa, considerando que fue su propio padre quien le robó la oportunidad de aprender. Disfrutaba y gozaba mucho del glamour y el dinero y las viejas y todo, y el hijo trabajando, ¿no? Entonces el papá se quedó... Dato número 13. Por si eso no fuera suficiente, Luisito Rey dejó a Luis Miguel endeudado con $10 millones. Cuando el padre murió, el hijo heredó no una fortuna, sino una ruina. Desesperado, Luis Miguel tuvo que pedirle un préstamo al papá de Jaime Camil, uno de los empresarios más influyentes de México. Durante varios años, todos los conciertos de Luis Miguel fueron para pagar esa deuda, trabajando sin descanso, mientras su cuenta bancaria seguía vacía. Sus amigos de entonces se burlaban de él, llamándolo el millonario sin dinero. No sé, yo no me imagino a mi suegro, que en paz descanse, cobrándole o pidiéndole que le pague. Era la herencia de su padre, un legado de engaños, deudas y manipulación que lo persiguió durante buena parte de su vida adulta. Y lo más triste es que aún faltan los datos donde se descubre hasta qué punto Luisito fue capaz de destruir emocional y psicológicamente al hijo que decía amar. Dato número 14. Cuando Luis Miguel cumplió 18 años, perdió toda paciencia con su padre. Llevaba años trabajando sin ver ni un solo centavo, soportando abusos, mentiras y manipulaciones. Fue entonces cuando tomó una de las decisiones más importantes de su vida. Corrió a Luisito Rey de su entorno. Cansado de la explotación, buscó a un nuevo manager y dejó a su padre prácticamente en la calle. Luisito, humillado y desesperado, intentó reconciliarse, pero Luis Miguel nunca volvió a hablarle. Había roto definitivamente el lazo con el hombre que lo había usado desde niño. Y aunque muchos creyeron que con eso todo terminaría, Luisito no se rindió tan fácil. El hermano de Luis Rey dice que se quedó con millones de Luis Miguel. Ahí fue donde se dio la ruptura. Dato número 15. En uno de sus intentos más absurdos y patéticos por recuperar el cariño de su hijo, Luisito trató de reconciliarse con Luis Miguel regalándole un jamón serrano. Sí, un jamón. Como si después de años de abusos, maltrato y robos, una pata de jamón fuera suficiente para borrar el pasado. Pero Luis Miguel ni siquiera lo peló. Lo ignoró por completo, dejando claro que no había regalo ni disculpa que pudiera reparar todo el daño causado. Hijo. Dato número 16. Luisito Rey tenía una obsesión enfermiza. Quería que Luis Miguel viviera el mismo estilo de vida decadente que él había llevado. Desde muy joven lo llevaba con mujeres de la vida galante, como si eso fuera parte del aprendizaje de un artista. Incluso se comenta que lo presentó con mujeres famosas para que se hiciera hombre. Una de las más mencionadas es Merle Uribe, quien en entrevistas ha confirmado que tuvo acercamientos con el joven Luis Miguel en aquella época. Y que le gustaba mucho y me agarró por la cintura y me dio un beso muy rico. Todo esto orquestado por un padre que veía el placer y la manipulación como herramientas de control. Y si piensas que ya llegamos al fondo, espera, porque lo que viene a continuación deja claro que Luisito Rey no solo destruyó la infancia de su hijo, sino también su visión del amor, la confianza y la familia. Dato número 17. Luisito Rey fue el responsable de una de las heridas más profundas en la vida de Luis Miguel. Lo obligó a elegir entre su madre y él. Marcela Basteri representaba la posibilidad de una vida normal, lejos del show y las presiones, mientras que Luisito le ofrecía la fama, el dinero y el brillo de los escenarios. Manipulando sus emociones y aprovechándose de su juventud, Luisito convenció a Luis Miguel de alejarse de su madre, prometiéndole que juntos conquistarían el mundo. El resultado fue devastador. Madre e hijo quedaron separados para siempre, y Luisito se aseguró de que Marcela desapareciera poco a poco de la vida del cantante. Luis Miguel regresa de una gira con Luis Rey y su madre ya no está en casa. Peor aún, se ha llevado a sus hermanos. Dato número 18. Tras ser rechazado por Luis Miguel y quedarse sin el control de su fortuna, Luisito Rey se marchó a España, su tierra natal. Vivió sus últimos años en la decadencia, enfermo, solo y con una reputación manchada por su propio pasado. Cuando murió, se corrió el rumor de que había fallecido de SIDA, aunque nunca hubo una confirmación oficial.
Lo cierto es que murió sin redención, sin reconciliación y con la conciencia cargada de secretos que se llevó a la tumba. Si cuanto más la quería. Dato número 19. Uno de esos secretos fue el más oscuro de todos, la desaparición de Marcela Basteri, la madre de Luis Miguel. Muchos aseguran que Luisito Rey tuvo que ver directamente con su muerte, como venganza por haber sido echado del círculo de su hijo. Se dice que Marcela desapareció justo después de reunirse con él en España y que desde entonces nunca se volvió a saber de ella. Hay teorías que apuntan a que él la mandó silenciar y otras que aseguran que murió accidentalmente durante una discusión. Lo perturbador es que Luisito jamás mostró remordimiento alguno. Me duelen y es algo de los temas que siguen estando ahí pendientes, pero bueno. Dato número 20. Y como si eso no bastara, ni siquiera en su lecho de muerte quiso decirle a Luis Miguel la verdad sobre su madre. Hay quienes aseguran que, antes de morir, el cantante fue a verlo con la esperanza de obtener respuestas, pero Luisito guardó silencio absoluto, negándose a revelar lo que realmente había pasado con Marcela. Esa fue su última crueldad, llevarse el secreto más doloroso de la vida de su hijo al otro lado. Y aunque su cuerpo murió en España, la sombra de Luisito Rey siguió viva en cada duda, cada silencio y cada trauma que dejó en la vida del Sol de México. A veces paso por cualquier lugar. Dato número 21. Luisito Rey no solo fue infiel, fue un mujeriego empedernido con una lista de amantes que parecía interminable. A lo largo de su vida, coleccionó romances y escándalos, sin importarle si estaba casado o si su conducta afectaba a su familia. Entre las mujeres con las que se le ha vinculado figuran Alma Muriel, Lucha Villa y Angélica Chaín, todas figuras reconocidas en el medio artístico. Se decía que usaba su encanto andaluz, su labia y su supuesto aire de artista para seducirlas. Pero más allá de las conquistas, lo perturbador era su necesidad constante de sentirse admirado, como si cada mujer fuera una medalla que confirmaba su falso poder. Mientras tanto, Marcela Basteri sufría en silencio, viendo cómo su esposo traicionaba el hogar una y otra vez, sin el más mínimo arrepentimiento. Y espérate, porque el siguiente dato revela hasta qué punto esas infidelidades no eran simples aventuras, sino parte de una personalidad destructiva y sin límites. Muy bien y todo. A mí el que no me caía bien era su papá. Luis Rey. Nunca nos cayó bien a nadie. Dato número 22. Luisito Rey se codeaba con figuras poderosas y polémicas, lo que hacía aún más oscuro su entorno. Entre sus amistades más cercanas se encontraban Andrés García, Raúl Velasco y Arturo el Negro Durazo, tres nombres con peso y con su buena dosis de escándalos en el México de aquella época. Con Andrés García compartía fiestas, excesos y confidencias. García mismo llegó a decir que lo apreciaba, pero que era un hombre manipulador y peligroso. Con Raúl Velasco, el conductor más influyente de la televisión mexicana, Luisito buscaba mantener el acceso a los programas más importantes, mientras que el Negro Durazo, jefe de la policía capitalina, era su conexión con los círculos del poder y la corrupción. Gracias a esas amistades, Luisito se movía en un ambiente donde todo se compraba y se vendía: la fama, los favores y hasta la lealtad. Y si eso ya suena turbio, espera, porque el siguiente dato muestra cómo ese mundo de poder, lujo y corrupción terminó por consumirlo por completo. Oye, que yo necesito, no tengo dónde vivir, que mis hijos, que mi mujer, quizás que digo, venga, pues, métete aquí ya. La tenía yo apartada. Dato número 23. Luisito Rey conoció a Marcela Basteri en Argentina, en un encuentro que muchos describen como casual, pero que cambiaría para siempre la vida de ambos. Él estaba cantando en un pequeño café, tratando de sobrevivir como artista, cuando Marcela entró al lugar para comer. Dicen que Luisito la vio y quedó flechado al instante. En ese tiempo, Marcela era una joven hermosa, educada y de familia italiana, muy diferente al mundo de engaños y penurias en el que él se movía. Para Luisito, ella representaba elegancia, inocencia y estabilidad, algo que nunca había tenido. Con su labia y su encanto andaluz, logró enamorarla rápidamente y poco después iniciaron una relación. Pero lo que comenzó como un romance de película, pronto se transformó en una historia de control, manipulación y tragedia. Y lo más triste es que, aunque Marcela creyó que había encontrado el amor, en realidad había caído en las redes de un hombre que jamás supo amar a nadie más que a sí mismo. Pero a lo mejor
Dato número 24. Los padres de Marcela Basteri jamás aprobaron su relación con Luisito Rey. Desde el primer momento, desconfiaron de él. Notaban algo turbio detrás de su sonrisa y su acento encantador. Le advirtieron una y otra vez que aquel hombre solo la llevaría por mal camino. Pero Marcela, enamorada hasta los huesos, no quiso escuchar. Dicen que él la tenía completamente hechizada, convenciéndola de que el amor debía estar por encima de todo, incluso de su familia. Y así fue como, 2 años después de conocerse, Marcela decidió escapar con él, dejando atrás su hogar, su seguridad y el cariño de sus padres para seguir a un hombre que la envolvería en una vida llena de engaños, infidelidades y sufrimiento. Fue el inicio de una historia que parecía un cuento de amor, pero terminó convertida en una pesadilla. Y lo que viene a continuación muestra cómo ese escape romántico fue, en realidad, la trampa que selló el destino de Marcela para siempre. Continuamente le recordaba lo que le podía doler. Lo acosa con la desaparición de su madre años atrás. Luis Miguel no hablaba. Dato número 25. Luisito Rey tenía una manera enfermiza de controlar la vida de su hijo, incluso en el terreno sentimental. Solía correrle las novias a Luis Miguel cada vez que el joven intentaba tener una relación seria o alguien especial aparecía en su vida. Para Luisito, ninguna mujer era adecuada para su hijo, no porque buscara protegerlo, sino porque no soportaba perder el control sobre él. Cualquier persona que pudiera influir emocionalmente en Luis Miguel se convertía en una amenaza. En lugar de permitirle vivir el amor con libertad, lo empujaba a relacionarse con prostitutas y mujeres del ambiente nocturno, como si ese fuera el tipo de compañía que merecía un artista. Lo hacía para mantenerlo distraído, dependiente y emocionalmente vacío. Esa manipulación constante fue minando la capacidad de Luis Miguel para confiar o entregarse por completo a alguien. Y si eso ya suena cruel, espera, porque el siguiente dato deja ver cómo Luisito no solo jugaba con los sentimientos de su hijo, sino también con su imagen pública, moldeándola a su conveniencia. Que tenga su pareja, sus hijos, su carrera. Aunque muchas otras por ahí dicen que no quieren que se casen, ¿verdad? Egoísta. Dato número 26. La cantante Isabel Lascurain, del famoso grupo Pandora, ha revelado que Luisito Rey la corrió de su casa por una razón absurda. No quería que ella y Luis Miguel fueran novios. En aquel entonces, Isabel era una joven dulce, talentosa y con una carrera limpia, justo lo que cualquier padre razonable desearía para su hijo. Pero Luisito no soportaba la idea de que alguien pudiera ofrecerle a Luis Miguel un afecto genuino, sin interés ni manipulación. Según contó la propia Isabel, una noche mientras visitaba a Luis Miguel, Luisito entró furioso, la insultó y le pidió que se largara de su casa. Todo porque no toleraba la idea de perder poder sobre su hijo, ni que nadie más lo influenciara. A partir de ese momento, Isabel se alejó completamente, y Luis Miguel se quedó, una vez más, solo y bajo el yugo emocional de su padre. Y lo más escalofriante es que esa no fue la única vez que Luisito interfirió en la vida amorosa de su hijo. Lo hacía cada vez que sentía que alguien podía liberarlo de su control. Dato número 27. Después de huir de Argentina, Luisito Rey y Marcela Basteri se establecieron durante un tiempo en Puerto Rico, buscando un nuevo comienzo y, sobre todo, escapar de los problemas económicos que ya los perseguían. Fue precisamente allí donde nació Luis Miguel, en un hospital de San Juan. Aunque muchos piensan que el Sol de México es mexicano, su nacimiento en la isla fue resultado directo de la huida de sus padres. Puerto Rico representó para ellos una mezcla de esperanza y caos. Mientras Marcela soñaba con una vida tranquila para su hijo, Luisito solo pensaba en cómo aprovechar el talento del niño para hacerse rico. Y aunque en ese momento nadie lo imaginaba, esa isla sería el escenario donde comenzaría el mito de una estrella y la tragedia de una familia. Pero espérate, porque el siguiente dato muestra cómo desde los primeros días de vida de Luis Miguel, su padre ya planeaba convertirlo en su negocio personal. Padre español y de madre italiana. Así es. Así es. Tengo la fortuna. Dato número 28. La mayor parte de la vida de Luisito Rey permanece envuelta en misterio. Hay periodos enteros de su historia que nadie ha podido reconstruir con certeza, y lo que se conoce ya es suficientemente perturbador. Pero los que lo trataron aseguran que lo que no se sabe es todavía peor. Hay rumores de negocios turbios, traiciones, chantajes y hasta de vínculos con gente del bajo mundo.
Otros afirman que guardaba secretos familiares tan oscuros que ni siquiera su entorno más cercano se atrevía a mencionarlos. Muchos lo describen como un hombre de dos caras. El artista carismático que sonreía frente al público y el monstruo que manipulaba y destruía puertas adentro. Así llegamos al final de este video, mi gente. Si te gustó, no olvides suscribirte y dejarnos tu like, que con eso nos ayudas un montón a seguir trayéndote más y mejor contenido, lleno de chispa, sabor y bochinche del bueno. Nos vemos en el próximo Gerberines.